viendo Aportando RD. Les invitamos para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, suscríbase y también vamos a darle las gracias general a todas esas personas que nos dan sus likes, que nos hacen sus comentarios. Sigan haciendo sus comentarios, que nosotros aquí pues podemos, cualquier sugerencia que nos den en esos comentarios, pues ventilarlos aquí en el programa. Estamos ávidos de sus comentarios, pero sobre todo le pedimos que se suscriban al canal, porque eso genera una dinámica mediante la cual pues, usted recibe las notificaciones de los temas que estamos tratando, que vamos a tratar y que hemos tratado. Entonces, eso nos motiva a nosotros a seguir interactuando en beneficio de ese público que le interesan los temas que nosotros tratamos aquí en Aportando RD. Y sobre todo, el que ellos sean miembros de nuestra comunidad nos motiva grandemente a seguir y a crecer a nivel nacional e internacional. Claro. Este programa nosotros lo producimos desde la República Dominicana, pero por la plataforma digital usted puede entrar en vivo en Telecanal 28 y también en nuestro canal de YouTube y puede ver todos nuestros contenidos de los años que nosotros tenemos aquí. Es que no somos un programa, somos una comunidad de Aportando RD, a través de la cual pues a usted le llegan una serie de informaciones de primera mano. Con sus comentarios nosotros enriquecemos ese contenido que usted se merece, porque esto está hecho para usted, no es algo hecho así a la ligera. Y le vamos a seguir tratando temas que no tienen un sesgo ni político ni económico, porque aquí no representamos, no simpatizamos con ninguna corriente. Somos abiertos porque somos de ustedes en Aportando RD. Este nuevo bloque con la polemología de los conflictos. Polemología de los conflictos con el mayor general Miguel Ángel Cordero y la otra cara de la geopolítica. Doctor. ¿Tú has escuchado hablar de la polemología de los conflictos anteriormente? Se me enredó la lengua. Para que usted lo sepa, polemología, ya me la aprendí. Es un trabalengua la polemología de los conflictos, porque en verdad es una ciencia la polemología que estudia lo que son las raíces, los motivos, la esencia de la parte conflictiva en lo que se llama el aparato Estado, con el objeto de buscar soluciones. Y esas soluciones precisamente están en la otra cara de la geopolítica, una ciencia que se encarga a través del estudio y de otras fuentes de solucionar los problemas que son propios del Estado, ya que sean propios o que sean creados. Y por ello nosotros, dentro del concepto de la polemología de los conflictos, nos preguntamos, ¿tú has oído hablar si existe algún conflictólogo en la República Dominicana? No graduado, pero sí hay conflictólogos y muchos que crean los conflictos para poder lograr que el aparato gubernamental le solucione problemas particulares que debían ser de la sociedad. Pero recuérdate que el conflictólogo es la persona que se encarga de indagar los conflictos y buscar las soluciones. Es como un mediador, es un estudioso de la parte mecánica de los conflictos. Estudia los conflictos, pero busca cuáles son las soluciones y las recomienda después de un análisis a lo que son los estadistas, los gobernantes. Proporcionan fórmulas, son como una inyección para el dolor de cabeza cuando el Estado está en las penumbras. Es como un medicamento en medio de una convulsión, de un síndrome estatal, donde los elementos del poder nacional están difusos y generan una convulsión a nivel de lo que es la gobernanza local o global. Entonces el conflictólogo, siendo un analista, es un estudioso primero de las ciencias geopolíticas y ve en las ciencias geopolíticas cuáles son las debilidades de los factores del poder nacional y cuáles podrían ser sus posibles soluciones. Y a través de la polemología, que la polemología comprende un campo, un radio de acción
bastante amplio, porque también los conflictos pueden conducir a una guerra. Y el conflictólogo, su papel, su rol fundamental es evitar que llegue, que pase a un plano superior como es la guerra. ¿Es nombrado por el Estado? No, es que es algo. Aquí tenemos, tú acabas de decir hace un momento, aquí tenemos conflictólogos y no te equivocas, pero son empíricos. Tenemos conflictólogos que no saben nada de geopolítica. Que no saben de geopolítica y no saben mucho menos de soluciones dentro del campo de la conflictología. Porque aquí tenemos advenedizos, personas que han estudiado un poquito de una cosa, un poquito de la otra, y son expertos, son maestros en diferentes áreas, pero no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento de cómo manejar los conflictos que internamente se podrían decir que son de baja intensidad. Por ejemplo, dentro de los conflictos a nivel global, nosotros analizamos cuál es la expectativa que ha generado el conflicto, primero como conflicto, Rusia-Ucrania, pero que desembocó en una guerra híbrida en sus inicios, en sus principios, comenzando con una campaña de desinformación, porque la desinformación es propia no de Oriente ni de Occidente, es propia de todos los sistemas y de todos los bandos. La primera traicionada en un conflicto, en una guerra, es la verdad. La primera víctima es la verdad, como dijera un gran escritor. Entonces, en ese sentido, el conflicto Rusia-Ucrania que desembocó, Putin llama una operación militar especial, cuando en verdad es una invasión a un espacio soberano, independiente, que se ha convertido en una guerra. Ya dejó de ser conflicto y se convirtió en una guerra. Pero ¿qué viene después de ahí? Sin ser fatalista, debemos analizar dentro del ámbito de la polemología de los conflictos cuál es el escenario actual. Con la voladura de la presa de Nova Kakhovka, esa presa que está al sur de Ucrania, que es la presa que retiene las afluencias del agua del río Dnipro, ahí cerca de Gerson, es la represa, o era la represa, que suplía los embalses de la central nuclear de Zaporilla, que hasta el momento la Comisión Internacional de Energía Atómica dice que por el momento no corre riesgo. Pero esa represa, esa voladura, si nosotros analizamos de qué parte fue, si fue de la parte ucraniana o fue de la parte rusa, todavía no se ha podido determinar, pero dentro de la polemología de los conflictos debemos analizar. Un analista en conflictología dice, ¿a quién le beneficia más la voladura de esa represa? Se esperaba una contraofensiva ucraniana. Entonces, todo el campo, todo lo que se llama el campo bélico, tiene una frontera de 1000 kilómetros. Pero ahí en Gerson, con la voladura de esa represa, las fuerzas rusas tienen la facilidad de desplazarse más hacia el norte, porque ya ese espacio no corre riesgo para una contraofensiva. Mediante ese análisis nosotros nos preguntamos, ¿fue Ucrania o fue Rusia? Yo se lo dejo de tarea, porque la contraofensiva podía estar programada una parte por el sur, doctor, precisamente por esa área. Pero sería más fácil nosotros analizar aquí en Convenía la voladura. Y ya ahí como que eso nos conduce a saber. Nos conduce a saber. Entonces, la polemología de los conflictos nos enseña a nosotros a analizar de qué lado puede estar la responsabilidad en una acción determinada, en un conflicto o en una contienda bélica. ¿A quién favorece más? Si hay un anuncio de una contraofensiva
y se le resta un espacio por inundaciones, la contraofensiva no puede ir por ahí. Tiene que mudarse hacia el norte, no hacia el sur, lo que le da más capacidad a los defensores de cubrir un espacio en la parte del Donetsk y de Lugansk, más al norte y en la parte central. Entonces, no vamos a decir que fue Rusia, pero los análisis dentro de la polemología nos dice que van encaminados hacia allá. Pero tenemos que también tomar en cuenta otros eventos que se están dando. En estos días, hace un par de días, Alemania acaba de anunciar su estrategia de seguridad nacional por primera vez. ¿Producto de qué? Del conflicto Rusia-Ucrania. ¿Por qué Alemania, a través de su canciller Olaf Scholz, anuncia su estrategia nacional de seguridad en la que narra y establece cuáles son los parámetros de la Federación Alemana con relación a las amenazas que son latentes e incipientes? Enuncia en primer lugar la inseguridad del Estado alemán, de la Federación Alemana, con relación a los hechos polemológicos que han ocurrido con relación a la invasión Rusia-Ucrania. Pero no solo eso, vamos a ver el rol de Japón en el ámbito de las relaciones internacionales. Japón se ha destapado haciendo lobby en el África, en Europa, en el Asia, principalmente ahí en el ASEAN, en el Indo-Pacífico. Ha hecho grandes conquistas y se está incluso sumergiendo en lo que es Latinoamérica a través de programas de ayuda, programas de cooperación en infraestructura. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Precisamente por el conflicto, el posible conflicto que está visualizando Japón en el Indo-Pacífico. Tenemos un conflicto en Europa, pero se avecina un conflicto en el Indo-Pacífico. Y la polemología de los conflictos nos dice cuáles son las estrategias que se van a adoptar en relación a eso. Bueno, ya tenemos que el mayor ejercicio que la OTAN va a realizar entre los días 12 y 23 van a ser dirigidos nada más y nada menos que por Alemania. Por primera vez en la historia, por Alemania y con la participación de Japón. Si analizamos Japón y Alemania, ¿qué significa? Significa mucho porque son los dos grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo eso. A nivel militar han sido potencias que han invadido tanto a Rusia como a China. Tienen esa capacidad de resiliencia. Entonces, para hay un dolor recomponerse. histórico. Hay un dolor. Alemania, por ejemplo, está pasando por una deuda de dolor y una deuda de amor a la vez, como decimos en psicología, por el hecho de que estaba durmiendo durante los 16 años de Angela Merkel, que Angela Merkel incluso asistió a lo que fueron los desfiles de Rusia, los desfiles del triunfo, cuando vence al ejército nazi. Ahora, Alemania está manejando Alemania una indignación con el rol de Rusia. Se siente Alemania acosada por Rusia al ver que Rusia utilizó las fuentes energéticas como un arma para rezagarla y para tenerla dormida. Y Japón, ¿qué le está pasando a Japón? ¿Está Japón en la misma condición de que estaba dormido con el comercio con China y estaba perdiendo espacio, lo que llama
un señor llamado von Streicher. Espacio vital, que no es un concepto propio de Frederick Russell. Von Streicher tipificó lo que es el espacio de supervivencia de un Estado, tanto en su área de interés como en su área de influencia, para poder subsistir como Estado dentro del contexto de su soberanía. Entonces, en ese sentido, nosotros en la polemología de los conflictos analizamos por qué se vienen dando una serie de situaciones y con la otra cara, que es la geopolítica, nosotros determinamos a través de un análisis cuáles pueden ser las posibles soluciones a ese conflicto a través de un estudio de la historia. Ese pasado no se puede quedar atrás, hay que traerlo al presente para ver cómo se proyecta en el futuro. Y Occidente ha hecho un análisis de conciencia con relación a qué es lo que pinta el futuro, como resultado de qué, de esa invasión desmedida de Rusia a Ucrania, que la verdad no es que fue por motivo del crecimiento de la OTAN, porque esa invasión aumentó la proliferación del crecimiento de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Pero, y eso lo vamos a tratar en un programa después, posterior, cuál es la verdad, cuál es la verdadera intención de una invasión a un estado de 653.000 kilómetros cuadrados, casi igual que Afganistán, pero que tiene un 56% de terrenos cultivables, el mayor de Europa, pero está entre los 5 primeros del mundo, que tiene la capacidad de producir granos y tiene en litio 500 millones de toneladas de reserva de litio, lo que sirve para las baterías de los carros eléctricos y todo eso. Entonces, ¿no necesita usted más justificación? ¿Y eso no? la parte del Donetsk, de Lugansk, son las partes más ricas en minerales. Tiene uranio, tiene fosfato, tiene de todo ese espacio geográfico. Y hay que tomar en cuenta que a mediados del 2021 había una negociación con Europa para explotar las minas de litio. Y mucha casualidad que precisamente a principios del 22 viene la operación militar especial bajo la supuesta embestida de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Entonces, tenemos que estar conscientes que a nivel de lo que es la polemología de los conflictos, las fronteras tienen situaciones, pero cualquier movimiento en ese ajedrez genera un impacto que es expansivo. Sucede lo que se llama la teoría del dominó. Cuando usted mueve una ficha, el tablero se mueve completo. Entonces, tenemos que estar conscientes que los conflictos, para evitar que lleguen a una escala superior, para evitar que se consagren como una guerra, que es lo que también estudia la polemología, lo que es la guerra y sus motivos, hay que tener en cuenta que un buen equipo de conflictólogos debe de antemano adelantarse a conocer cuáles son las causas para evitar las consecuencias, porque si no evitamos la catástrofe que pueda venir, no vamos a conocer un mañana, doctora. Yo le voy a hacer una pregunta que quizás muchos estén haciendo en este momento, y es, ¿pudo Rusia justificar esa crisis provocada que después se convirtió en una guerra invasiva?
Pero la crisis con relación, porque hay un dolor interno, hay un mea culpa del mismo presidente Putin con motivo de lo que fue la caída del muro de Berlín, que le cayó prácticamente en su propia narices, porque él estaba en Dresde como miembro de la KGB, le cayó en su propia, y eso le generó un trauma. Él entiende que el desmedramiento de la URSS fue un acto histórico inconcebible, imperdonable, tanto para aquellos que la propiciaron como para el momento en sí. Algo que no se le puede achacar ni a Yeltsin ni a Gorbachev, porque ya era algo que se venía gestando y que tuvo su gran salpazo con la invasión en 1979 de Afganistán durante 10 años, que lastró totalmente lo que fue la economía de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dado el margen de corrupción y de permisibilidad que había, pues cayó en un proceso de desgaste y como sistema político nunca funcionó. Tremendo cierre para este bloque. Lo que vamos a concluir es que los estados deben estar conscientes de que a lo interno deben adelantarse y analizar de que los conflictos venideros son más graves que lo que se encuentran. Si no tomamos una medicina a tiempo, es probable que mañana no podamos contener las consecuencias porque no quisimos o no pudimos o nos dejamos llevar del momento de ser graciosos y no pusimos la inyección adecuada. Eso sucede en los procesos migratorios. Si usted no controla los procesos migratorios ilegales, porque tanto los legales como los ilegales hay que regularlos, y más cuando se tienen fronteras abiertas, a través de políticas públicas adecuadas, la seguridad ciudadana. Si usted no garantiza una seguridad ciudadana a través de la prevención, con políticas públicas adecuadas, que engrampen dentro de lo que se llama el sistema de la justicia social. Porque si tenemos delincuentes es porque el Estado no ha tenido una política social de justicia social adecuada, y esos jóvenes se pierden en el terreno de la inmundicia porque no han tenido oportunidades. El Estado no le ha señalado las oportunidades y luego quiere atacarlo de una manera indebida. Mensaje para todos los estados, y así despedimos el programa en el día de hoy. Bueno, pues vamos a solicitarle a ese público que nos sigue que se inscriban a su canal. Así es. Será hasta la próxima, como estaremos en Aportando RD. Hasta luego. Hasta luego.